Bueno, pues buenas tardes a todos. Les damos las bienvenidas. Nos da mucho gusto en esta sexta sesión de la red social desde la epistemología del sur. Nos da mucho gusto nuestra compañera, la doctora María Arcelia González. Ella conocemos, yo creo que en Latinoamérica, su historia es platicar un poquito de sus obras, de algunas obras que nosotros conocemos. Fíjense, Arcelia ha venido trabajando. En 93 publicó un libro que se llamó Las transformaciones y desarrollo social en México. Es un trabajo muy 1982 a 1994, un periodo fuerte, neoliberal, muy profundo de lo que pasa en México con referencia a la pobreza, elementos estructurales. Posteriormente, en 1995 hizo otro paso que se llamó El estudio de género en Michoacán, lo femenino y lo masculino. También abordó el problema masculino en perspectiva de investigación sobre los estudios de género, abordando esta problemática. En 98 publicó el libro Las mujeres, el género y el desarrollo. Elementos muy interesantes del papel de la mujer, las prácticas de la mujer, los accesos de las mujeres en la sociedad, en la vida cotidiana, contribuciones principalmente económicas. Posteriormente hace un trabajo que fue una filosofía hasta la economía, que se llamó Reflexiones y propuestas de otra economía desde la América Latina. Y ahí empezó a cuestionar y el papel de la economía que se realiza. Entonces es otra de sus obras y es muy importante, es citado porque aborda el fundamento, es un debate muy que se va dando en una perspectiva teórica muy fuerte. Nuevamente, trabaja la cuestión de género en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, donde del trabajo que hacen los hombres y las mujeres en este espacio que es la universidad. En el 2000 trabaja las mujeres mexicanas en el tercer milenio de la plataforma de Beijing sobre las mujeres y las organizaciones civiles, y donde las mujeres organizan las cuestiones Doctor de la Ricardo, organización, el papel de esta. Dígame. se está trabando mucho su audio. Si hace el favor de apagar su video para que por favor se escuche mejor su audio. Sí, bueno, yo creo que porque estás a darle la palabra a nuestra invitada, a la doctora María Arcelia, me quedé, pero como anda fallando, vamos a darle paso a que ella haga la exposición, que es lo importante. Muchas gracias, y tú me dices cuando quieres poner tu presentación. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Adelante, Les agradezco mucho el darme la oportunidad de estar en este espacio, muy especialmente a Ricardo Contreras, que desde mayo pasado insistió en que me integrara, y pues gracias a su comprensión de mis limitaciones pude irme integrando poco a poco, y sobre todo escuchar las presentaciones y la dinámica que están teniendo tan activa a través del WhatsApp. Yo quisiera también comentar que me parece muy importante esta iniciativa de la Mesa 1 en el Foro Social Mundial desde mayo pasado aquí en México, que titularon Investigación en la Economía Social desde la Epistemología del Sur. Y creo que este título refleja una intencionalidad muy importante y responde como a un compromiso muy fuerte que tenemos de hacer investigación que favorezca todos los procesos que cada vez están siendo más desafiantes en materia de lo que llamamos la economía social solidaria. Creo que también para las universidades, universidades y todos los espacios educativos y de formación, es muy importante atender lo que llamé retos teóricos y políticos. En realidad, en estos retos teóricos y políticos yo me incluyo, porque para mí mucho de lo que voy a compartir es también y sigue siendo para mí verdaderos retos teóricos y políticos. Sobre eso seguimos trabajando, seguimos generando espacios de debate, y bueno, este es uno muy valioso para mí. La propuesta de hacerlo desde la epistemología del sur y de impulsar un diálogo de saberes me parece muy importante. Yo quisiera añadir que además de ser un diálogo intercultural,
a mí me ilusiona mucho que sea también un diálogo intergeneracional. Cuando escuchaba a Laura, Josefina es más joven, pero Laura decía, estamos en los 70. Bueno, yo también estoy en los 70 años de edad biológica, aunque me veo más joven, con ganas de seguir trabajando, es como si tuviera 40 años, pero la vida me coloca ahora en este momento, y creo que ahora que me daban la oportunidad de revisar mis apuntes sobre antecedentes de lo que estamos planteando hoy como retos contemporáneos de carácter teórico y político de la economía social solidaria, ha sido muy importante porque, como les voy a platicar ahorita y me voy a apoyar en unas diapositivas porque hablo mucho, se me va a ir el tiempo, y lo importante creo que va a ser el diálogo que entablemos después de algunas partes de la presentación que iremos viendo. Si les parece un poco largo, me van diciendo, y si no, de todas maneras, sobre todo lo que yo voy a plantear, hay material escrito, hay artículos, hay textos, hay cosas que no he abundado ni en datos ni en autores, pero quien le interese, hay autores, autoras, hay mucho material sobre lo que voy a plantear, y no hemos tenido suficiente oportunidad en los espacios educativos y académicos de profundizar en este material. Por eso me ilusiona mucho que la juventud, la gente que esté en los 30, en los 40, con un entusiasmo muy grande por construir esta alternativa económica, podamos apoyarnos, compartir la estafeta en esta construcción teórica. Entonces, quisiera, si me permiten, compartir pantalla, por favor. Para hacer un poco más breve mi presentación, porque es bastante material que he concentrado en algunas diapositivas. Y ya estamos. Bueno, este es el título de lo que voy a exponer, y como repito, me incluyo en estos retos teóricos y políticos, y lo hacemos desde América Latina, desde la práctica y la reflexión que hemos hecho en esta parte de América. Y bueno, yo ya estoy jubilada de la Facultad de Economía, y estos últimos años han sido muy importantes para mí porque fue un reto formar. Veo que también está ahí Josefina, acá estoy compartiendo con la doctora Erika Piña. Nosotros impulsamos un doctorado interinstitucional en economía social solidaria, y pudimos hacerlo interinstitucional también gracias a la intervención de Ricardo Contreras, con el apoyo de la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Aguascalientes. Y en este esfuerzo de construir el doctorado, pues tuvimos espacios muy enriquecedores de debate sobre la orientación del doctorado, sobre algunos énfasis, algunos vacíos, y con la ilusión de recuperar todas las propuestas, tanto desde las prácticas como desde la reflexión teórica que se está haciendo en América Latina. Bueno, partimos de reconocer que hay un dilema ético actual, y sitúo la contradicción principal con el dilema ético respecto de que hoy estamos, dada la situación, no voy a poner datos porque ustedes ya tienen acceso a muchos datos. ¿Por qué hablamos de que hay un gran dilema de decidir sobre la vida o sobre la muerte de las personas y del planeta, ¿no? Y hemos pasado de la contradicción capital-trabajo a la contradicción capital-vida. Hoy, para que se siga reproduciendo el capital en las dimensiones que quiere seguirse reproduciendo, está en peligro y en riesgo cada vez más la vida humana y no humana, la vida planetaria. Algunos antecedentes para poder entender en qué momento estamos, y me voy a ir aprovechando también mi experiencia y mi edad a los años 80.
Y esto es muy importante porque a las y los jóvenes que veo en este grupo quizás no nacieron todavía en ese momento, pero es fundamental entender qué pasó en esa década, desde fines de los 70, pero sobre todo en la década del 80, que se produjo cambios fundamentales en el modelo económico dominante, ¿no? Pasamos de un capitalismo con las características que se vivieron en la Primera, Segunda Guerra Mundial, a lo que hemos llamado un capitalismo de mercado total, a un capitalismo que buscó mercantilizar la vida en todos sus aspectos, ¿no? Y justamente la etapa actual que denominamos de financiarización económica, como ya explicaremos un poquito más adelante, tiene mucho que ver con esta lógica que se logró imponer en América Latina y en el mundo en la década de los 80. Pero bueno, desde la mirada latinoamericana diríamos, la década de los 80 fue una década de crecimiento profundo de la pobreza, de la desigualdad y también la reacción de la gente. Si ustedes recuerdan, sobre todo para los jóvenes, en los 70s, bueno, voy a retroceder aquí, se me fue. En los 70s se da el golpe militar en Chile y, digamos, la agenda económica en Chile cambia radicalmente, y hablamos después de Chile como un modelo de, digamos, la economía modelo de el neoliberalismo, ¿no? Y bueno, sí fue el experimento de el neoliberalismo que conoceríamos después, se ensayó en Chile y luego se reprodujo en varios países latinoamericanos. Bueno, frente a esta situación, en los 80 y 90 también se registraron muchas iniciativas populares para atender la base material para la reproducción de la vida. Habría mucho que platicar de esta época que fue de un fortalecimiento de lo que luego llamamos economía popular en los más diversos espacios económicos. Yo destaco como testimonio las ollas comunes en los barrios populares, tanto en Perú como en Chile, el surgimiento de nuevas prácticas agrícolas en el campo, entre muchas otras. Consideramos con algunas colegas que esta etapa fue muy rica en la producción de esas prácticas alternativas, pero fueron insuficientemente sistematizadas. Y bueno, se mantuvieron esfuerzos colectivos importantes de movimientos de educación popular, de sectores progresistas de las iglesias inspirados en la teología de la liberación, entre otros. Surgió Fe y Acción Solidaria, y la presencia de estos grupos de las iglesias fue muy importante en articulación con otros actores sociales. Destacamos también el fortalecimiento de los movimientos de mujeres y feministas, que logramos incluir en la agenda pública no solo el reconocimiento de las distintas formas de violencia, entre ellas la violencia económica, sino también propuestas de cambio en torno a la economía del cuidado de la vida. Bien, llegamos al 2001. Ya recordaba Laura Collin, ella tiene en su libro Economía Solidaria toda una memoria de este periodo previo al 2001 y la gestación de lo que fue después el Foro Social Mundial en Río Grande del Sur, en Brasil. Y para muchos este fue un evento importantísimo porque a través de las experiencias de mucha gente del mundo, representantes no solo de América Latina, sino del mundo, nos convencimos de que sí hay alternativas al capitalismo, de que otra economía es posible, otra política, otra cultura son posibles, otra sociedad en suma es posible. Y acá
se registraron, yo traté de seguir muy de cerca y hay material sobre esto que como decía al principio puedo compartir. Estas propuestas de la otra economía, más o menos yo rastreé autores y autoras aproximadamente hasta 2008. Seguramente hay una gran riqueza después del 2008, pero esto que está aquí punteado es básicamente hasta ese tiempo, ¿no? Había un núcleo trabajando lo que se llamó hacia la economía y la sociedad postcapitalista. Este fue un ejercicio muy importante con varios eventos en Cuba, en donde se trató de discutir y de perfilar una sociedad de equivalentes donde no se diera la teoría del valor. Entonces, aquí también esto es muy rico por si a alguien le interesa luego profundizar. Luego está todo un material sistematizado de lo que se llamó la economía popular de solidaridad, porque no toda la economía popular es solidaria, ni todas las expresiones de solidaridad se concretan en una forma de economía popular. Entonces, aquí esta denominación responde ya a aquellas experiencias en donde el centro es la solidaridad como compromiso a construir, y lo que Raceto llamó más adelante el factor C de la economía, la cooperación, la convergencia, el compañerismo, etcétera, etcétera. Bien, otro grupo de economistas trabajaron desde la sistematización de experiencias lo que llamaron la economía social centrada en el trabajo. Y aquí habría mucho que decir, pero creo que lo fundamental es el énfasis que se puso en todas estas experiencias de priorizar la reproducción de la vida, la reproducción ampliada de la vida, y dejar de poner el acento prioritario en la reproducción del capital. Estas economías crecieron no sin conflicto, y uno puede revisar en la historia de cada país, y hay experiencias sumamente importantes en este sentido. Y sobre todo también hay una reflexión que vale la pena revisar sobre el sentido del trabajo humano y la dimensión corporal del trabajo. Bueno, también otro colectivo trabajó sobre lo que se llamó una alternativa postcapitalista con ciudadanía. Aquí el énfasis estuvo puesto básicamente en que no es posible pensar en una sociedad más allá del capitalismo si no se fortalece el ejercicio y la construcción de ciudadanía. Si es que son los ciudadanos, las ciudadanas quienes deciden, ¿no?, democráticamente qué tipo de economía, qué tipo de organización política quieren darse. Bien, habría también mucho que decir sobre esto. Hay un par de libros que trabajan esta propuesta. Y bueno, Hacia una economía para la vida es un texto que se trabaja aquí en el doctorado. Es, creo, uno de los textos que más contribuyen a nuestra formación, porque está trabajado como ya son muchos años de trabajo sobre este texto, que básicamente es el aporte de Franz Hinckelhammer y Henry Mora, y plantea en el texto, digamos, recoge también una serie de reflexiones sobre las prácticas que nos hacen abogar por la defensa del sujeto viviente, la prioridad de la defensa de las fuentes de la vida, el ser humano y la naturaleza, defender la eficiencia reproductiva frente a la eficiencia competitiva, abogar por una racionalidad reproductiva y una ética del bien común, la importancia de recuperar en nuestras prácticas el valor de uso, y por la afirmación de los derechos humanos y del Estado social, laico y de derecho. Otra beta importantísima ha sido la economía feminista para la vida. Hay varios movimientos, digamos, y diferencias en lo que llamamos la economía feminista, pero hay un colectivo cada vez
más amplio que nos articulamos en torno a lo que llamamos una economía feminista para la vida. Y estamos trabajando en todos los espacios, la inclusión del género en la economía, el reconocimiento de las relaciones sociales como relaciones de poder, esto es sumamente importante, la inclusión del espacio de reproducción doméstico, el reconocimiento del trabajo no remunerado doméstico y extradoméstico como parte fundamental de la economía. Y acá yo creo que es muy importante la lucha que hemos dado, incluso para que en la llamada economía formal en nuestros países sea reconocido el aporte de este trabajo o no remunerado que se hace en la casa, pero que también se hace en el campo, también lo hacen los artesanos, las artesanas, y que no se registra como un aporte a la economía. Esto logramos que entrara a nivel se pueda medir en las cuentas satélite en nuestros países, y esto ha sido muy importante porque también aquí estamos como tratando de que los aportes desde las prácticas de la economía social solidaria sean medidos en una cuenta satélite para que veamos todo ese aporte que está silenciado, que a veces está excluido de los procesos de evaluación de políticas y que son fundamentales para sostener la economía de nuestros países. Y también creo que aquí algunas compañeras podrían decir muchísimo sobre lo que desde cada país ha significado posicionar la economía del cuidado como fundamental en toda la construcción de alternativas económicas. También la economía ecológica es otra beta de la que nos hemos nutrido, que sobre todo recuperando estos principios éticos de justicia social, equidad intergeneracional y gestión sustentable, los principios metodológicos, que esto solo se puede hacer con pluralismo ideológico, multidisciplinariedad y apertura histórica, y recuperar los principios para la construcción de alternativas como son la autonomía, la autosuficiencia, la diversificación productiva y la gestión sustentable de ecosistemas. La economía comunitaria, que en muchas experiencias, cuando preguntamos sobre todo en las comunidades indígenas, ¿cuál es la economía en la que ustedes creen? O acá, por ejemplo, hay 3 experiencias en los pueblos purépechas que se reconocen como parte de nuestra economía, es comunitaria. Y bueno, acá tenemos 2 experiencias nacionales muy importantes, la Constitución del Ecuador, que fue después, ambas constituciones, Ecuador y Bolivia, se transformaron a partir de asambleas constituyentes, y en el año 2008 la Constitución en Ecuador reconocía la economía comunitaria como una de las 8 formas de organización de la producción y como parte de la economía popular y solidaria. Y también en el 2009, en la Constitución boliviana, se reconoce a la economía comunitaria como una de las 4 formas principales de organización de la economía plural. Finalmente, en mi recorrido hasta el 2008, recuperamos lo que se planteó como economía social solidaria. Y pongo el I porque eso seguirá siendo como parte de un debate que ayuda a esclarecer, pero nosotros creemos que una economía alternativa es social, por definición, por naturaleza, y tiene que ser solidaria, porque no hay otra forma de articulación de procesos y de actores para que pueda realmente constituirse en una economía alternativa. Bueno, con esta caracterización se denominaron una serie de prácticas también en distintos países, sobre todo en Argentina y Brasil. Fue muy, muy fuerte, digamos, lo que hemos recogido de experiencias de estos países. Es una propuesta que se reivindica como parte y surge desde la economía popular y coexiste con la economía pública y la economía empresarial capitalista. Aquí es interesante a nivel metodológico discutir este esquema que plantea Corallo, que voy a comentar en un momentito, que es justamente cómo en el territorio tenemos que hacer un análisis de cómo coexisten distintas formas económicas.
ir dando cuenta cómo van creciendo estas formas alternativas y cuáles son las características principales desde el territorio que va expresando esta alternativa económica. Y estos principios de articulación e integración son fundamentales, ¿no? Yo creo que también ya es conocido todo el tema nos decía Laura, tienen que leer a Polanyi, si no, los economistas no leen a Polanyi, y si no, no van a entender lo que está pasando, porque justamente la unidad doméstica, la reproducción doméstica es un aspecto esencial para entender luego los procesos más macro de articulación posible. Otro principio es la reciprocidad, la redistribución, el intercambio y la planificación participativa de la economía. Aquí también hay experiencias muy, muy importantes que se empiezan a recuperar para digamos, quehacer de la planificación pueda operar como un instrumento fundamental para construir otra economía. Porque, bueno, no sé si recuerdan, pero uno de los padres de la economía capitalista, que es Hayek, justamente hay 2 libros que él le dedica a trabajar su oposición a la planificación, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Porque el mercado planifica, no necesitamos nosotros pensar en planificar, en hacer una perspectiva a 20, 30, 40 años, si eso lo va a hacer el mercado. Entonces, yo creo que este ejercicio que se está recuperando actualmente es muy, muy importante a tomar en cuenta para la construcción de esta otra economía. Bien, este es el esquema que comentaba, que en algún momento discutimos con Corallo cuando vino por Morelia, en la universidad, porque si bien es cierto que hay claridad sobre lo que es y cuáles son los principios y cuáles son realmente las prácticas que muestran una economía alternativa, esta economía crece en conflicto, pero también en formas de alianzas temporales, alianzas estratégicas, con otros sectores de la economía, y que entonces nosotros hicimos unos ejercicios con algunos estudiantes en la Facultad de Economía, cómo se da esto en el territorio, y resultó bastante útil, porque no solo descubrimos estas 3 formas que ustedes ven acá, se enriquecieron muchísimo. Hubo territorios donde nosotros encontramos 9 formas de organización económica, y por ahí apareciendo un núcleo duro, que es lo que llamamos propiamente la economía social solidaria, la economía alternativa. Bien, entonces esta llamada otra economía pues da cuenta de una diversidad de prácticas colectivas que se expresan en el compromiso con la construcción de otro sistema económico. Y esto lo destaco porque también las colegas que me antecedieron en estos seminarios hicieron algunos énfasis que considero muy importantes. No se trata de una economía más, de una economía de pobres para pobres, sino estamos ante el reto teórico y político de aportar a otro sistema económico, con las características que ya se han señalado en este grupo, que no capitalista, no patriarcal, no colonial, no excluyente. Pero estamos pensando, y el reto es muy grande, por eso es que comentaba que yo me incluyo cotidianamente en este reto, porque el reto es construir otro sistema económico, otra lógica de articulación económica. Entonces, el reto es muy grande. Bien, yo quise recuperar ahora, para el diálogo también, ¿por qué se planteó lo del Foro Mundial Temático? Y uno de estos temas importantes, el de las economías transformadoras, porque resulta que en la dinámica del Foro Social Mundial, el 2016, si no me equivoco, fue en Quebec, en Canadá, se tomó la decisión de profundizar más en lo que se llamaron economías transformadoras
porque estas experiencias latinoamericanas también dialogaron con otras experiencias en el resto del mundo, y incluyo también Estados Unidos, incluimos otros países europeos, en donde se estaban produciendo experiencias muy importantes con una lectura desde el país en donde se generaba. Entonces, se planteó, esto fue debatido, y creo que será también como un abono aparte de nuestro debate, ¿no? Pero me pareció interesante darlo a conocer por si alguien no lo conoce, pero este esfuerzo tiene como objetivo acercar a los movimientos sociales e iniciativas que comparten esta voluntad de poner en el centro de la economía a las personas, al medio ambiente, y acabar con una economía de extracción, el crecimiento, la competitividad y el mercado, ¿no? Y avanzar hacia sociedades resilientes y colaborativas que construyan y refuercen alianzas y acciones estratégicas a base de trabajar conjuntamente. Me pareció muy importante este ejercicio. Obviamente el evento en donde esto se iba a trabajar de manera presencial fue interrumpido por la pandemia, y quienes, como tratamos de dar seguimiento a este foro, se enfrentaron muchas dificultades, pero bueno, fue un esfuerzo muy, muy creativo para poder acompañarnos en esos procesos, ¿no? Se definió a estas economías transformadoras como cruce entre la economía social solidaria, la economía feminista, los comunes, la economía colaborativa procomún, el comercio justo, las finanzas éticas, los movimientos ambientalistas, movimientos del decrecimiento, movimientos por la soberanía y la seguridad alimentaria, entre otros. Y la propuesta era construir una agenda desde el sur. Yo creo que esta sigue siendo una tarea, sigue siendo un gran reto, ¿no? Porque sobre todo se planteaba co-construirlo desde estas 4 dimensiones: relaciones y flujos de poder, economía y finanzas, conocimiento y relaciones con la naturaleza y los ecosistemas. Y acá me interesó destacar que aparecen nuevos énfasis y tienen que ver justamente con la voluntad de acercar el trabajo que se hace desde las universidades y los centros de investigación en el ámbito de estas economías transformadoras. Y con este objetivo se incluyeron 2 ejes transversales, uno de políticas públicas y otro de formación e investigación, que se propone trabajar de manera articulada con el resto de ejes. Y creo que estamos justamente en esta sintonía, en esta mesa, con este colectivo. Y bueno, haciendo un punteo de cuáles serían otros retos en este camino, que es algo testimonial también, creemos que hay que tomar en cuenta que todo hecho económico es siempre un acto social, que la economía es una construcción social y política, que en los actos sociales se expresan estructuras sociales y relaciones sociales, que las relaciones sociales en el sistema actual son relaciones de poder que es preciso identificar, y estas relaciones se dan a todo nivel. Las relaciones tienen que ver con personas, con cuerpos vivos, con sujetos necesitados. Y la satisfacción de estas necesidades humanas fundamentales es el objetivo primero de la economía. Para esto se requiere el indispensable discernimiento, creemos, entre necesidades, satisfactores y bienes, puesto que el capitalismo de mercado va a poner siempre el énfasis sobre los bienes y se distorsionan las necesidades y por lo tanto también los satisfactores. Y por supuesto se exacerban los deseos, pues se trabaja con que estos son ilimitados. El reconocimiento del ser humano como sujeto viviente, de su corporeidad, de sus necesidades y derechos,
ha de ser el punto de referencia básico, el criterio fundamental para la evaluación de cualquier racionalidad económica y de toda organización económica institucionalizada. La solidaridad es la opción por la vida humana amenazada, es imprescindible para enfrentar el proceso destructivo del mercado total, proceso en el cual la solidaridad es vista como una distorsión, mientras que en una economía para la vida es el medio para disolver todas estas fuerzas compulsivas de los hechos que provoca la lógica de mercado y consolidar procesos articulados. Para asegurar la sostenibilidad de procesos alternativos en otra economía posible, estamos muy cerca de toda la reflexión que ha hecho Hinckelhammer en este sentido, de que es necesario la construcción del sujeto, que no es lo mismo que individuo. La persona, en cuanto sujeto, defiende sus intereses, pero lo hace en la intersubjetividad establecida por el criterio según el cual la amenaza a la vida del otro, de la otra, es también amenaza para la propia vida. De la reivindicación como sujeto nace la solidaridad en cuanto praxis, y la subjetividad construida como una identidad con los otros y las otras se expresa en que el otro, la otra está en mí, yo estoy en el otro y la otra. En síntesis, esta frase que nos legó Desmond Tutu, yo soy si tú eres. Y bueno, junto a aparecen, no quise dejar de enlistar al menos otros retos que han ido apareciendo en las experiencias de los últimos años y creemos que estas experiencias necesitan ser atendidas, sistematizadas, y la sistematización desde nuestros espacios exige la teorización, porque justamente creo que las experiencias nos han rebasado, pero que las lecturas, la teorización no ha sido lo suficientemente, digamos, abundante y comprometida para poder dar cuenta de cuáles son los aprendizajes hacia nuevas prácticas. Bueno, también es importante construir estrategias de intervención del mercado desde las organizaciones civiles, pero también con el Estado. La economía social solidaria tiene que ser parte de la agenda pública y de las políticas públicas. Esto es otro reto también y sobre el que no tenemos acuerdos muy claros. Esto está en debate. Tenemos que mantener una revisión crítica de las políticas sociales y la política económica. Pensamos con el análisis que hicimos en los años 90 con la creación de estas secretarías o ministerios de desarrollo social. Eso fue también parte de una estrategia en el proceso de ajuste estructural que se decidió en los 80, o sea, con el cambio de modelo económico fue acompañado de procesos de ajuste estructural que tuvo como protagonistas a los organismos financieros internacionales. Entonces, muchas de sus recomendaciones provocaron lo que luego fue para muchos de nosotros un divorcio terrible, ¿no? O sea, por un lado va la política económica y por otro lado va la social. Y entonces, por ejemplo, ahora, todo lo que tenga que ver con economía social solidaria va a ser parte de las acciones en materia de política social, cuando realmente si buscamos la transformación del sistema, esto tiene que ser parte de la política económica o cuestionar la política económica dominante en nuestros países. Entonces acá tenemos también un gran debate que dar, dónde posicionar la lucha por el reconocimiento, las leyes que aporten y apoyen el desarrollo de la economía social solidaria. Bueno, también esto está quizá de más decirlo, la necesidad de fortalecer, mantener el fortalecimiento de la organización política y promover procesos educativos permanentes. A veces ha habido resistencia por ejemplo, en el movimiento cooperativo y en algunas experiencias ya muy consolidadas, no consideran necesaria la educación, más bien la capacitación técnica. Y
estamos dando en algunos espacios un debate sobre eso, porque justamente las características del momento actual de este sistema económico hacen que algunas experiencias, digamos, empiecen en esta lógica alternativa transformadora y terminen siendo absorbidas, asimiladas en una lógica de mercado. Y esto es realmente preocupante, ¿no? Bueno, también algunas notas, y hay trabajo sobre esto para superar el profundo quiebre existencial entre pensar y sentir, tomar en cuenta las prioridades tecnológicas, pero también las prioridades éticas y culturales, impulsar los procesos de finanzas sociales, conociendo, contrarrestando y en lo posible transformando las finanzas en la lógica capitalista. Y bueno, también quise recoger para ir terminando un punteo de lo que considero los desafíos educativo-académicos. Hay una parte que es sustancial, que es hacer una crítica profunda a la economía neoclásica, a la economía que se enseña en la mayoría de nuestras escuelas y facultades de economía y administración, que es justamente una teoría económica que abona a que se mantengan los absurdos, los supuestos absurdos de este sistema, que se obnubile, digamos, y se encubra una serie de planteamientos que son, digamos, en términos muy radicales, son planteamientos para un sistema de muerte, y que es preciso trabajar, retrabajar para poder construir las alternativas teóricas con la solidez y la trascendencia que se requiere, ¿no? También el tema del debate sobre la ideología neoliberal del mercado. En realidad, si observamos cuando se habla de neoliberalismo, se quiere dar cuenta de la situación actual del capitalismo que surgió en los años 80 y 90. Pero en realidad, como ya lo han demostrado varios economistas que han trabajado todo este campo de manera muy meticulosa, que en realidad no hay un sustento teórico ahí. Básicamente son sustentos ideológicos, pero tienen tal fuerza, ¿no?, que han logrado imponerse. Incluso se ha logrado que pensemos que no hay alternativa posible, que pensemos que el sistema en algún momento va a terminar aplastando estas iniciativas alternativas. Y si pensamos en algunos jóvenes, hombres y mujeres, cuya ilusión hacia el final es solamente el dinero, la acumulación y una vida mejor que solo se logra acumulando y con dinero, pues vemos cómo toda esta ideología ha ido permeando las vidas de sectores de la población que tenemos que luchar por recuperar. Bien, también está haciéndose, pero está, digamos, como un reto el seguir haciendo la crítica a la modernidad y al nortecentrismo, no solamente al eurocentrismo, sino al nortecentrismo en los temas de generación de conocimiento, de generación de políticas. Bueno, además, este es un atrevimiento, pero lo quiero plantear porque sé que algunos están interesados. Pensar el capitalismo como una religión es una propuesta bien interesante que está haciendo un colectivo en Costa Rica. Está también detrás de esto Hinkelhammer como economista y como teólogo. Y bueno, el reto es hacer una crítica a una religión neoliberal del mercado, afirmando al ser humano, ¿no? Y se recupera este imperativo categórico de Marx, que es el ser humano, es el ser supremo para el ser humano. Y por eso hay un texto que recientemente ha sacado, sobre el que podemos trabajar en alguna ocasión si algún grupo se interesa con ello, para ver toda la fundamentación
que aparece y que puede ser muy, muy importante incorporar a nuestra reflexión. Y voy terminando. También es muy importante caracterizar y difundir la etapa actual del capitalismo. Y esta etapa que hemos llamado de financiarización de la economía es realmente muy, muy importante, porque no solamente se están priorizando las inversiones financieras sobre las inversiones productivas, y esto tiene que ver con la pérdida del empleo productivo, en fin, todos los problemas que nosotros hemos ido analizando en torno a esto, sino que se apunta también a la financiarización de los territorios y la naturaleza. Es otra forma de organizar la extracción de la riqueza, y que en la dinámica que estamos ya hay varios textos que están dando cuenta de distintas experiencias en los países que muestran cómo este proceso puede llevar a la larga a la abolición de lo humano. Por lo menos hay la intención de frenar una serie de dimensiones que tienen que ver con procesos organizativos, con procesos de defensa de la vida, en una multiplicidad de experiencias y de procesos de articulación, ¿no? Entonces, creo que hay mucho, mucho que trabajar en torno a esto, porque es lo que está marcando no solamente el presente, sino las tendencias para un futuro que ya es muy cercano y frente al cual tenemos que reaccionar y trabajar colectivamente. Yo quería recuperar esto porque en esta etapa de financiarización hay que alertar sobre estas nuevas categorías que se están utilizando en las universidades, en los espacios educativos, y que provienen básicamente de los organismos financieros internacionales dominantes. Y una de estas categorías es la llamada capital humano. Acá habría mucho que comentar, pero creo que es bien peligroso repetir esto sin saber todo el trasfondo, todo lo que está en juego en esta etapa del capitalismo, ¿no? Definir al ser humano como actor, un ser humano que está involucrado en cuanto a capital, es peligrosísimo, ¿no? El ser humano es propietario de sí mismo y se usa a sí mismo como capital por maximizar. Me parece que si esto fomentamos en las universidades, y lo he visto muy frecuentemente, me parece muy peligroso, ¿no? Porque se generaliza un lenguaje, ¿no? Que hace como demandante, ¿no? El lograr ser parte de la producción del capital humano. Y el argumento es muy sencillo: para que una economía funcione, en la economía, estamos hablando de la economía actual, se necesita de capital humano. Y entonces las universidades están compitiendo por formar de la mejor manera posible esto que se está llamando capital humano. Y creo que esto es muy peligroso, debemos tomarlo en cuenta, y ya también se está haciendo una reflexión muy interesante al respecto. Finalmente, también es muy importante una crítica al desarrollo y reivindicar alternativas como el buen vivir. Y hay, también están las alternativas del vivir bien, el vivir sabroso, decían en Colombia, ¿verdad? Bueno, esto significa que tenemos que recuperar lo que se está surgiendo a partir de esas prácticas en localidades, en procesos regionales, en donde son los propios pueblos los que deciden qué es lo mejor para ellos y para ellas, ¿no? Y en el caso de recuperamos el buen vivir como un buen ejemplo, porque ha sido muy trabajado, hay mucha literatura
y es un ejemplo muy acabado de lo que puede ser una alternativa al desarrollo. Y me parece que también es muy importante porque se recupera, digamos, la propuesta desde la economía alternativa de que la economía tiene que estar subordinada, ¿no?, a el destino de la naturaleza y al respeto a la dignidad humana. Entonces, creo que es muy importante que hagamos lecturas y sobre todo estemos muy de cerca en los territorios donde se están dando estas experiencias inspiradas en el buen vivir, ¿no? Y bueno, tenemos que reconocer que los humanos somos parte de la naturaleza y en ese sentido no podemos dominarla, mercantilizarla, privatizarla y destruirla. Y aquí esto refuerza la lucha por la defensa de los derechos humanos y fortalecer la organización para garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este es un área muy importante también de trabajo y de lucha. Hay pactos por los derechos económicos, sociales y culturales, y se conocen poco, y estos pactos tienen mucha fuerza en los países, pero creo que todavía hay pocos grupos trabajando en esto, y los que lo están haciendo, creo que tenemos que recuperar su experiencia y sus reflexiones. Bien, muchísimas gracias. Ahora sí, pasamos al diálogo y a seguir abonando a los retos, más que preguntar. Espero si quieren hacer preguntas a nuestra compañera María Arcelo, y vamos a atenderlos. Les pido que sean breves, o si es una reflexión, bueno, sean comprensibles con el tiempo. Alan, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la ponencia. Voy a ser muy breve. Actualmente soy estudiante de la UAM Iztapalapa, del posgrado en Estudios Sociales en la línea Economía Social, y dentro de todas las reflexiones que la doctora María Arcelia decía, es muy concreta la pregunta. Quiero preguntar, ¿qué opina de las metodologías o cuáles son las alternativas metodológicas que tenemos para intentar medir los procesos, las experiencias de economía social y solidaria? Creo que es importantísimo comenzar a voltear a ver metodologías que nos permitan medir de alguna manera, no bajo las condiciones de la economía ortodoxa, claramente, sino crear metodologías que nos permitan medir el alcance, porque por lo menos yo creo que para el impulso de política pública o de agenda pública, tener una medición de estos procesos sería importante. Eso sería todo. Gracias y súper interesante, doctora. Gracias. Ok, ¿contestas? Bueno, a mí me dos preguntas gustaría más. mucho escuchar algunas otras reflexiones, y también si alguien quiere contestar esto, quizás Laura y yo también comentar, pues con mucho gusto, pero que esto sea más un diálogo, me gustaría. No sé. Armando, adelante. Armando. Bueno, no sé dónde está la manito. Primero, interesantísimo, de punta. Yo fui formado como economista político un poco por mi cuenta, pero inicialmente en Escolatina, en Chile, que fue una escuela muy interesante. Nomás quería hacer dos preguntas, comentarios. En primer lugar, a la izquierda se la tilda enemiga de la empresa. Eso es lo primero. Y no hay nada más falso que eso. Y unido a eso está en que no se puede mentalizar de parte del pensamiento derechista que es el trabajo el que genera la riqueza. Incluso el trabajo de los gerentes bien pagados. O sea, no es su calidad de propietario la que genera la riqueza. El señor superminero Roque Benavides, que gane pues $200,000 mensuales,
pero que no disponga del destino de todo el valor generado por el conglomerado minero. Y eso no lo pueden entender y no lo quieren entender. Y yo le digo a amigos empresarios, es en tu calidad de gerente, de trabajador bien pagado que está generando la riqueza, no en tu calidad de propietario de un papel que te va a dar el derecho de decidir qué vas a hacer con esa riqueza. Ese es un concepto para mí a atacar, porque a la izquierda se le dice enemiga de la empresa, nada que ver. Y en segundo lugar, en línea con eso, yo me acuerdo de cuando vino la pandemia, un inversionista de joint ventures de origen indio en California dijo que la pandemia la paguen los directorios, porque hoy en día la propiedad no puede ser más ajena a la empresa. Un señor cualquiera compra acciones de una empresa y si la rentabilidad es más alta en otra, se va. O sea, el desentendimiento de la empresa real de parte de los nuevos grandes inversores, de parte del capital de la bolsa y de parte del capital financiero, no puede ser más ajeno e indiferente a la empresa. Yo creo que la izquierda tiene que rescatar que es el trabajo el que organiza todo y crea la riqueza. El trabajo y por lo tanto los trabajadores y no la propiedad. La propiedad simplemente distorsiona la orientación de esa riqueza hacia el fin que sea, fuera de otros temas como la acumulación y todo. Pero yo sí quería destacar que en lo que es la disputa electoral y la discusión, la palabra empresa nos ha sido enajenada. Somos enemigos de la empresa. ¡Qué ridículo! La empresa somos el trabajo, todo el trabajo. Y ese es un punto político que no se ha remarcado, al menos no en las campañas electorales. Bueno, disculpen, pero es para mí muy importante eso. Muy bien. Gracias, Armando. Bien, bien. ¿Contestas, Arcelia, o seguimos con las preguntas? Sí, yo creo que unas dos comentarios más o ok, bueno, va. Preguntas, sí. Ya bajo la mano, nos seguimos con Rosa Guillén, después Mauricio. Muy buenas tardes. Primero agradecer, permitirme participar de este debate y sí, saludar a María Araceli Maruja por los avances en esta discusión respecto a la economía solidaria, ¿no? Efectivamente, la contradicción grande que tenemos con el capital no tiene que ver con el reconocimiento que tenemos todos y todas de que el trabajo no solamente genera riqueza, que es importante, sino que nos permite satisfacer necesidades y nos permite identificar también la necesidad de la integración de las políticas económicas y las políticas sociales en la comprensión del funcionamiento de la sociedad. Porque cuando separamos las políticas económicas de las políticas sociales, resulta que las políticas sociales generalmente son gastos y las políticas económicas dan réditos, dan ingresos, dan impuestos, en fin. Y cuando en la vida real además están muy relacionadas, ¿no? Eso me parece importante que lo planteemos y que efectivamente en el debate que tenemos con el gran capital, sobre todo con el gran capital, es esta disputa de la comprensión de qué es el trabajo y cuál es el rol del trabajo en la sociedad. Ya lo has planteado en el tema del trabajo que genera riqueza, pero también hay una serie de trabajos que sostienen la vida sin permitir, o sea, que permiten otro tipo de acumulación, que no es acumulación de capital y que no se expresa como riqueza ni como dinero, digamos, sino que se expresa más bien con logros, por ejemplo, en el crecimiento, en la formación de los hijos, en el cuidado de las personas, en el cuidado de la naturaleza. Y cuando hablamos del cuidado de la naturaleza, no solamente lo que está dañado, sino de la prevención y sostener para que en el presente y el futuro podamos seguir teniendo no solamente bosques, sino riqueza, o sea, que alimentos que nos da el bosque, por ejemplo, ¿no? Ya, gracias. Ok, gracias. Gracias, Rosita. Gracias. Hola, buenas tardes. Ya, Ricardo, muchas gracias. Profe, pues muchas gracias. Siempre es un placer
tener sus enseñanzas muy de cerca. Profe, usted en sus textos y en sus reflexiones siempre hace alusión al sujeto, a las mujeres y a los hombres que son las constructores de esa otra economía, sin la cual pues esta no tendría sentido. Y hoy apuntó dos asuntos muy cruciales, de las relaciones sociales y la subjetividad. Y eso está atravesado por algo que es un sello distintivo de su trabajo, y es la ética solidaria, la ética del bien común. A mí me gustaría que nos pudiera conversar un poquito más sobre de qué manera cultivar o despertar esa ética solidaria, esa ética del bien común en el comportamiento humano, en tanto mujeres y hombres constructores de esa otra economía, porque esta otra economía no será posible sin sujetos, sin mujeres y hombres que la lleven a cabo. Y como su trabajo está recogiendo esa experiencia de Hinkelhammer, de Levinas y de todos estos humanistas, me gustaría que nos diera unas pistas. Por ejemplo, desde la educación, cómo desde las universidades metodologías como la sistematización de experiencias promueven una ética de la investigación, de la epistemología, pero cómo desde el hogar como ámbito de reproducción de la vida construimos esa ética. Que nos dé unas pistas, profe, desde esos ámbitos, desde el hogar, desde la familia, desde la educación y desde lo comunitario. Profe, y muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muy bien, Ricardo, ¿podría comentar? ¿Contestamos? Adelante. Sí, más que contestar es comentar y agradecer mucho estas intervenciones y los aportes que aparecen en estas intervenciones. Alan, me alegra mucho el compromiso de la UAM. Al principio me faltó reconocer a los anfitriones que tuvimos para esta mesa en el Foro Social Mundial, que fueron la UAM Azcapotzalco con Oscar Lozano y el Instituto Politécnico Nacional. Me alegra mucho que en México haya cada vez más instituciones, aunque no es la institución en su conjunto, pero son áreas, son departamentos que están ya empezando a trabajar estos aportes de manera más sistemática y están formando estudiantes, hombres y mujeres, que tengo mucha esperanza en que justamente vamos a poder lograr buena parte de estos retos con la formación de estas nuevas personas en estas lógicas de economía alternativa. Y bueno, también en el caso de la UAM Iztapalapa, creo que es muy interesante que también tengas el espacio para poder reflexionar sobre esta otra economía. Y en el caso de las metodologías, para medir los alcances, mira, yo te puedo platicar una experiencia desde el movimiento de mujeres. En algún momento, y Rosita, qué bueno que está aquí Rosita Guillén, que hace un ratito intervino, en el movimiento de mujeres también tuvimos esta preocupación en los años 90, cómo mostrar evidencias empíricas que den cuenta del aporte, y con esto también quisiera traer a la reflexión algo que dijo Rosita, en el sentido de que hay muchas formas de trabajo que sostienen la vida, pero que no generan dinero, y ese es el trabajo doméstico, ese es el trabajo que se da muchas veces en el silencio de las casas, desde las que tienen solvencia hasta las más pobres, pero también se da en el campo, tanto hombres como mujeres. Nosotros pagamos los productos del campo, pero no pagamos las horas de desvelo del campesino, de la campesina, para llevarle las tortillas en la madrugada y él pueda comenzar la faena muy temprano. Eso no lo valoramos. En el caso de las artesanas y los artesanos, igualmente, no se paga su trabajo, se paga el producto, ¿no? Y entonces ahí nosotras enfrentamos muchos retos para decir cómo visibilizamos, porque una metodología es visibilizar, ¿no?
Y en nuestro caso se nos ocurrieron muchas formas de visibilizar. ¿Qué pasaría si en el mundo las mujeres dejan un día de trabajar? Se sientan y no hacen nada. ¿Qué sería de este mundo? ¿No? ¿Qué sería en la época de la pandemia si las mujeres hubieran dejado de trabajar? ¿No? Este trabajo por el cuidado de la vida, ¿qué hubiera sido? Y entonces nos dimos cuenta del enorme aporte que tiene el trabajo de las mujeres y de todos estos sectores invisibilizados en el campo, en la artesanía y en otros espacios en los que nos movemos, construyendo organización. Lo que tratamos fue de visibilizarlo a través, fíjate nomás, a través de intentar medirlo, ¿no? Y lo hicimos aprovechando la metodología del Índice de Desarrollo Humano, y luego dijimos, ¿cómo le hacen los países para planificar con el sistema de cuentas nacionales? Pues hay que meterlo, hay que cuantificarlo y hay que decir cuántas horas de la vida dedican las mujeres a la reproducción de bienes materiales para la vida de todos, no solo de ella, de toda la familia, de la comunidad, del entorno. Y entonces eso fue muy importante, la cuantificación de las horas y la cuantificación del aporte económico, ¿no? Inclusive, ahí seguramente cada país tiene los datos de cuánto aporta a la economía el trabajo, este trabajo invisibilizado, y a veces hecho en condiciones muy precarias de las mujeres para generar los bienes satisfactores para la vida de todos y todas. Y en este sentido, creo que también en el caso de la economía social, bueno, estos son cosas que se me están ocurriendo, justamente recordando todos estos procesos, de que necesitamos visibilizar más estas prácticas, y por eso creo que se ha dado un paso importante de cuando se habla de la intencionalidad de incidir en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque tenemos también que transformar esta noción de lo público como que solo le compete al gobierno, ¿no? Lo público es ante todo ciudadano, tiene que ver con el interés ciudadano. Entonces, no puede haber una política pública que excluya la intervención, la participación social. Eso no es una política pública. Se convertiría en una política gubernamental. Entonces, va a ser muy importante que generemos políticas públicas que visibilicen, que valoricen los aportes de las experiencias desde la economía alternativa, de la economía social solidaria. Y todavía estamos, creo que en eso, no sé si en algunos países de repente desconozco, pero acá en México estamos como empezando esa tarea. Acá estamos discutiendo si es a través del INAES, si vamos más allá del INAES, ¿no? Y bueno, lo que he comprobado recientemente es que cuando se habla de economía social solidaria, se nos ubica como parte de la política social del gobierno, ¿no? O sea, tenemos que demandar reconocimiento, recursos, y bueno, este año, por ejemplo, la lucha que ha tenido el INAES, lo poquito que tenemos para impulso de la economía social solidaria a nivel más macro, incluso se le escatimaron recursos al INAES. Entonces, el INAES no tiene por qué ser la única instancia, pero hasta este momento es la única instancia. Fíjense, no incidimos en la política económica, no incidimos en el presupuesto. O sea, realmente lo que aprendimos las mujeres es que a lo que no se le destina presupuesto es porque no es importante. O sea, si realmente queremos políticas de impulso a estas economías, tiene que haber presupuesto que se destine para esto. Tiene que haber políticas públicas
que fortalezcan estos procesos alternativos. Entonces, bueno, esas son algunas lecciones que también Rosita aquí puede aportar mucho, porque ella ha sido una luchadora en todas estas visibilizaciones y impulso de nuevas políticas que me parece importante tomar en cuenta. En relación, bueno, me gustaría también, aquí veo a varias compañeras que trabajan mucho lo de metodología, compañeras y compañeros, así que podríamos quizás abonar un poco más a estas inquietudes que nos plantea Alan. Y en relación a lo de Armando, yo creo que ahí tenemos también un reto muy grande en el sentido de que se considera a la empresa como, cuando se habla de la empresa, el empresario, la empresaria, siempre se le ubica, o la tendencia es ubicarlo más desde la lógica de la generación de ganancias, dinero, o sea, en la lógica capitalista. Y nosotros estamos también reivindicando a la empresa social, a la empresa comunitaria. De hecho, acá hay una experiencia emblemática de una empresa forestal comunitaria y se llama así empresa, ¿no? Y estamos, imagínense, en la facultad para poder defender a una tesista que quería trabajar desde esta lógica de empresas mujeres, tuvimos que irnos hasta las definiciones más básicas sobre lo que es una empresa, que tiene que ver básicamente con las formas de organización. Entonces, obviamente necesitamos posicionar a las empresas sociales y vamos a tener las empresas sociales por sí mismas, si no están articuladas, si no están conectadas con otras empresas, sí el riesgo de que duren muy poco está presente, igual que con las empresas capitalistas. Tenemos compañeros que han hecho evaluaciones de cómo en estos procesos de microcrédito o microempresas, muchas veces la vida de una empresa, de una microempresa, no pasa de un año o a lo sumo año y medio. La mayoría de empresas caen. En el caso de las empresas sociales, no es por falta de recursos solamente, sino se tienen que articular todos estos procesos económicos que tienen que ver con producción, con circulación, con distribución, con consumo, y esta parte de la articulación de los procesos económicos es fundamental. Por eso entiendo la fuerza que están teniendo estas experiencias locales y regionales, en donde hay más posibilidades de generar estos procesos de articulación. Y bueno, Rosita, más que pregunta, yo agradezco tus comentarios y creo que parte del trabajo que has aportado también tiene que ver con temas, aunque no lo has dicho, con temas de justicia económica, de la necesidad de transformación de la política fiscal a favor justamente del reconocimiento de estas formas de trabajo. Y creo que por ahí hay una veta también de reflexión muy importante que no he podido tratar el día de hoy, pero que considero fundamental. Y Mauricio, pues gracias por el reto de plantear un momentito, hablar de la ética. Y quiero empezar diciendo que sí, bueno. Cuatro, Arcelia, tenemos cuatro: Beatriz del Ángel, Wilma Quintero y Rubén Daza de Argentina. Ya, pero un momentito, entonces, quisiera terminar de comentarle nomás a Mauricio, bueno, algo más sistemático está trabajado en un texto que seguramente lo conoces, y si no, con gusto te lo comparto, pero me ha llamado mucho la atención cómo se está escribiendo ahora sobre la ética del mercado, y ahora hay mucha preocupación sobre estos asuntos de la ética,
y estamos entrando a un terreno en disputa porque pues ahora estamos enfrentando una ética para la vida frente a una ética para reforzar esta lógica de mercado. Y creo que esto tiene que ver con la pugna por el poder. El tema de las relaciones de poder es sumamente importante que lo trabajemos. Relaciones de poder desde el ámbito más elemental, en la pareja, en la casa, en el espacio académico, en la sociedad. Y si no reconocemos que las relaciones sociales son relaciones de poder y cómo se está dando esto, podemos excluir de los procesos a personas en nombre de construir un proceso alternativo. Entonces, me parece que este tema de la ética es fundamental y bueno, sería muy, muy bueno seguir dialogando sobre esto y si quieres compartimos un café un día, ya que te tengo cerca, Mauricio, y me permites escuchar a los compañeros, por favor. Gracias. Sí, bueno, Ricardo, pues, por favor. Antonio Mendoza, si ya no está, Beatriz, si ya no está. Hola, sí estoy. Okay, gracias, Ricardo. Bueno, primero agradecer la ponencia de la doctora y me gustaría conocer si puede profundizar más sobre una hipótesis, transitar de una economía mixta a una plural. Dado que la economía mixta en la región se ha reducido a asociaciones público-privadas y la economía plural, en este planteamiento que usted hacía, recobrando a Corallo, que a su vez Corallo recobra a Polanyi y Polanyi recobra a otros. Vemos que la realidad, como usted dio fe, hay entreveradas economías que tienen diferente racionalidad. Y esas economías entonces están de manera cotidiana. Yo vivo aquí en una comunidad en Toluca y esas economías se ven todos los días. También saber que en América Latina, en donde ha florecido un poco más esas economías, es en donde se reconoce un Estado plurinacional, luego entonces una economía plural. Y por lo tanto, esta forma de apoyar a partir del Estado se reconoce una economía con mercado y no de mercado. Porque creo que una de las debilidades que tenemos aquí, vamos a ir discutiendo siempre, es el papel del Estado, el poder, la política pública. Pero entre tanto se haga en una economía de mercado, que nos sitúen a nosotros ahí, siempre va a ser débil, con tensión y siempre empujando. Entonces, ¿usted ve factible la transición de una economía mixta, que se ha reducido a lo público-privado, a una economía plural? Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Sí, no, adelante. Beatriz del Ángel, y luego Wilma Quintero, y después Rubén Daza. Bueno, pues muchas gracias por compartir todo su conocimiento. Nada más quiero hacer una reflexión. Yo creo que pues los que estamos en las universidades tememos mucho por hacer, porque ciertamente todos los programas educativos, las currículas que se ofrecen, y trátese del ámbito económico, administrativo, todas esas carreras, están sesgadas precisamente a preparar a personas para que vayan a servir al capitalismo. Sin embargo, no hemos hecho nada para empezar nosotros mismos como docentes a decirles a nuestros directores, a decirles a las autoridades que están en la educación que no es el único camino, que existe la economía solidaria, que existe la economía que transforma a las sociedades y que esto no lo hemos investigado y no lo hemos incluido en nuestros programas de estudio. Tenemos mucho trabajo por hacer para que los jóvenes comiencen a ver ese otro lado de la moneda. Conocen de manera parcial cómo funciona el sistema económico de un país, pero no todas esas otras vertientes que se están dando en este tiempo, ¿no?
Y entonces no estamos hablando de la universalidad del conocimiento, cuando las universidades deberíamos proporcionar también todo este conocimiento para que realmente exista la universalidad. Yo soy especialista en recursos humanos. La verdad, así como lo comentó la doctora, no me agrada en lo absoluto que se le llame capital humano. No somos capital, somos personas, somos seres humanos y pues obviamente el trabajo debe dignificar al ser humano. Y en ese contexto, pues se aporta de diferente manera, no solamente en las economías mixtas. Y bueno, pues ahí tenemos mucho que hacer. Yo creo que sí podemos nosotros, los docentes, investigadores, empezar a incidir desde nuestras universidades, desde nuestras escuelas, a cambiar también esa mentalidad de los que están más arriba. Gracias. Gracias. Wilmacte. Muy buenas noches, un gusto de saludarles desde Bolivia, desde el Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo. En primer lugar, yo deseo agradecer infinitamente a María Aracelia y a ustedes como organizadores, que siempre es una forma también de rememorar todo lo que venimos haciendo, y estos encuentros ayudan de verdad a poder repensar en todo lo que es la economía solidaria, ¿no? Gracias por el aporte, por estos retos que nos presentaste, Arcelia. Una rememoranza muy importante, el tema de género. El tema del cuidado de la vida, creo que en eso estamos plenamente de acuerdo, que el trabajo todavía de la mujer es totalmente invisibilizada, ¿no? Actualmente nosotros estamos realizando, a partir de la Alianza de Mujeres, estamos haciendo la incidencia en la política pública, pero como tú bien decías, es sumamente importante de que las organizaciones sociales de alguna manera se comprometan y puedan trabajar conjuntamente, coordinadamente con el Estado, porque muchas veces dejamos decimos todos, ¿no? Esta es responsabilidad del Estado. Creo que también la responsabilidad parte de cada una de nosotros. ¿Y cómo podemos incidir para mejorar nuestra calidad de vida? ¿Cómo podemos incidir para mejorar, para erradicar la pobreza que existe en nuestros países latinoamericanos? Creo que también es parte de nuestra responsabilidad, y esto es lo que nos recuerda también la economía solidaria. Entonces, mi comentario iba sobre eso y sobre todo agradecerles por este importantísimo evento que hemos tenido. Y bueno, pues seguiremos reflexionando. Nosotros a nivel de la RIPES también género, seguimos reflexionando sobre el tema de género. Creo que el evento que se avecina en próximos meses será también muy importante para que realmente esta visión que se tiene a nivel latinoamericana y a nivel del mundo sigamos construyendo, porque gracias a la economía solidaria es que también hemos podido despertar muchos otros países. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Wilma. Rubén Daza. Sí, hola, un gusto. Muchas gracias, María Arcelia, por tu charla, tus reflexiones. Yo yo veo que siempre en este tipo de charla estamos de acuerdo en el qué. Normalmente no se habla mucho de los cómo, ¿no? Digo, de los cómo en el territorio. Recién Mauricio hablaba de cómo se incluye, cómo se genera la ética solidaria, ¿no? Cómo uno puede saber que una educación crítica va a generar conciencia social, y que la conciencia social va a generar cultura solidaria. Pero, ¿qué pasa ahí? Como me pasa a mí, como veo a la gente en la iglesia, se da la paz ahí adentro de la iglesia, pero cuando sale afuera, vuelve al contexto real. Digamos, salí de la escuela con esa formación, pero va al contexto real, a tu territorio, y ahí ocurren otras cosas. No ocurren precisamente los valores que se están mencionando. Entonces yo quiero ir al cómo se construyen esos valores, digamos así. Entonces, hoy yo veo una oportunidad. La economía popular crece. Acá en la Argentina ha crecido muchísimo. Yo soy de Jujuy, del norte de la Argentina,
Ahora hay un puesto de trabajo de la economía popular frente a un puesto de trabajo de la relación de dependencia. Esto, como siempre hemos dicho, el trabajador es el gran organizador de la sociedad, el trabajo es el gran organizador. Entonces, si el trabajo es el organizador y hoy tenemos que muchas personas generan su propio trabajo, ha generado un cambio en los modos, o puede empezar a generarse un cambio en los modos, porque antes nos formábamos y nos relacionábamos para la relación de dependencia. Ahora resulta que genero mi propio trabajo. Antes estaba definido el valor del trabajo por una relación empleado, sindicato, empresa. Hoy, ¿quién define el valor de mi trabajo? Y cuando ahí hablamos en la economía solidaria, economía popular y solidaria, en la definición del trabajo, el valor del trabajo, ahí adentro tendría que estar toda la economía del cuidado también, porque si yo soy una emprendedora o soy un trabajadora autónoma, mi valor de mi trabajo, que estoy contribuyendo a mi sociedad, que estoy resolviendo un problema a mi vecino, a mi conciudadano, como se quiera llamar al vecino, y él me está retribuyendo por ese trabajo. En esa retribución me tiene que estar resolviendo todo mi problema, todos los trabajos que estoy haciendo a través de ese servicio, de ese producto. Entonces, ahí hay una discusión que nosotros queremos dar. ¿Cuánto vale el trabajo? Entonces, ahí nosotros decimos que ¿quién define el valor del trabajo? Y para nosotros lo define el territorio. Si el territorio es el que define, ¿por qué? Porque si yo tengo un vino que vale 1.200 pesos argentinos y yo voy con ese vino de ese pequeño productor al mercado capitalista, pierdo la pelea porque hay de vinos de marca a ese mismo precio que la gente va a preferir ese vino. Ahora, si nosotros visibilizamos que ese vino ha sido hecho agroecológicamente, que ha permitido que los chicos de la escuela técnica aprendan a podar en su viñedo, que sabemos que esos 1.200 pesos reproducen trabajo en el territorio, y en cambio el otro vino reproduce capital no sabemos dónde, entonces cambia el sentido del territorio, porque es una transacción, si se lo quiere poner así, donde yo resuelvo un problema a un vecino con un valor de un trabajo y estoy reteniendo una retribución. Entonces ahí hay un vínculo, es una relación personal que ocurre. No voy a un supermercado en una relación impersonal de un producto que no sé quién lo hizo, sino esto reproduce capital. Entonces, ese es el planteo que hacemos nosotros, que es el territorio el que debe dar la discusión y que debe darle el valor del trabajo para poder resolver todo lo demás. Eso es un poco la idea que quería plantear. Hay muchísimo más para dar vueltas sobre esta cuestión, digamos, pero eso es lo central que quería llevarlo adelante. Gracias, Rubén. Gracias. Bueno. Adelante. Bueno, Antonio, si es posible transitar de una economía mixta a una economía plural, yo creo que sí es posible. De hecho, el tema de la economía mixta y el trabajo, no solo en el esquema, sino dentro de una lógica formal, sirve para tratar de entender las lógicas de producción, las lógicas de distribución, las lógicas de consumo, pero en realidad no se mueve así nuestra vida cotidiana, o sea, nuestra realidad no se mueve como en estos compartimentos. Por eso yo comentaba que hicimos un ejercicio de identificación en el territorio de qué lógicas económicas están presentes para producir, para distribuir, para consumir. Entonces, realmente viendo eso en términos ya sistematizados, es posible hablar de una economía plural, porque no, cuando, por ejemplo, la experiencia ecuatoriana, que para mí fue, fue catastrófico que se interrumpiera ese proceso, porque con una constitución donde se reconocía el Estado plurinacional y todas estas formas de hacer economía alternativa reconocidas dentro de la economía popular,
no tuvimos la oportunidad de que ese proceso, esa constitución, apoyara, aportara a consolidar estos procesos que hasta el momento que dimos seguimiento a esto eran procesos riquísimos de construcción de otra economía, de economías alternativas. Entonces, yo sí creo que esto es posible, y no solamente a través de la formalización de una constitución, pero en los hechos puede darse esto. El problema es cuando exigimos instrumentos de política pública, y ahí vienen algunos problemas de tipo práctico. Por ejemplo, si esta economía no es reconocida por el Estado, entonces no va a tener apoyo en leyes, en reglamentos, y por supuesto el apoyo en el presupuesto, en la distribución del presupuesto, en las políticas específicas, en fin. Entonces, sí es importante, y por eso creo que algunos países apuntan a la transformación constitucional para dar lugar y oxigenar todos estos procesos. Entonces, creo que el asunto es complejo en términos, digamos, locales, muy concretos. Sí es posible ubicar cómo se va dando la economía plural, ¿no? No necesariamente llegar a este esquema, que a veces como esquema puede ayudar metodológicamente en la sistematización, pero en la realidad no se mueve así una economía local, por ejemplo. Bueno, en el caso de maestra Beatriz, le agradezco mucho los comentarios, porque sí creo que este es un llamado a un mayor compromiso de las universidades. Yo lo creo profundamente. Todavía hay bastante resistencia a crear espacios de formación especializada, maestrías, doctorados. Lo que nosotros hemos logrado acá en Michoacán, en Guanajuato, en Aguascalientes, también en la Universidad de Puebla, ha costado muchísimo, ha sido parte de los procesos de gestación han sido largos, y hemos tenido los principales focos de resistencia en las propias facultades de economía. A nosotros se nos negó la posibilidad de una maestría con el proyecto armado, acabado. Se llevó a votación y perdimos por 2 votos. Imagínense en las universidades esta práctica de llevar a votación las opciones formativas para estudiantes. Y el doctorado, que ya va justamente hoy día, termina formalmente la primera generación del doctorado aquí, interinstitucional entre la Universidad de Guanajuato, la Michoacana y la Universidad de Aguascalientes, termina hoy formalmente la primera generación. Es un día también simbólico para mí, y seguramente lo será para Ricardo Contreras, que ya salió la primera generación. Tenemos mucha esperanza de que justamente estos jóvenes hombres y mujeres puedan contribuir de una manera más sistemática a consolidar todos estos procesos alternativos. Así que, maestra, totalmente de acuerdo, y ojalá podamos a partir de esta plataforma sumar a las universidades y organizar algo que fortalezca estas iniciativas. Y, también me alegra mucho el testimonio desde Bolivia, que también creo que es en este momento una experiencia de cultivo y de florecimiento de muchas prácticas alternativas, en donde la economía del cuidado de la vida está en el centro. Yo tuve la oportunidad de escuchar 2 de los eventos y me parecieron así de una claridad propositiva muy grande, y creo que tenemos una gran esperanza. Vamos a seguir muy de cerca el proceso en Bolivia y ahora el que se está iniciando en Colombia. Bien, Rubén Daza, mi reconocimiento al trabajo
que usted está haciendo y que el colectivo con el que coordina toda esta iniciativa en Jujuy, Argentina, están logrando. Yo creo que esta es una de las experiencias más consolidadas, es una de las experiencias que debemos estudiar y que va a dar muchas luces y es importantísimo recuperar las lecciones respecto a la importancia que tiene el territorio organizado y dentro de este proceso de organización tener mucha claridad sobre a qué economía estamos apuntando, ¿no? Y creo que como lo comenta la economía popular, las experiencias de Argentina son experiencias muy sólidas y la que está dándose en Jujuy, que creo que la próxima semana vamos a escuchar, ¿no? Esta experiencia un poquito más en extenso, la vamos a escuchar con muchísimo interés porque creo que es una de las experiencias emblemáticas y que a esta red y a esta mesa le va a abonar mucho en la reflexión. Yo en este sentido también creo que todos los esfuerzos que se están haciendo por repensar el desarrollo local, el desarrollo territorial, con sostenibilidad, creemos que no va a ser posible lograr la sostenibilidad o sustentabilidad, como le llaman ahora, si no es impulsando procesos con una economía popular, social y solidaria. Es imposible lograr la sustentabilidad si no hay esta lógica económica alternativa, y los ejemplos que nos da pues justamente confirman esto, y también no va a ser posible consolidar estas economías alternativas sin una visión de sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Yo creo que eso es importantísimo y me parece que ahí la experiencia de Jujuy y su reflexión sobre el valor del trabajo es fundamental. Entonces los escucharemos con mucho interés cuando nos compartan la experiencia. María Arcelia, tenemos nada más los comentarios del chat. Si gustas y retoma los que consideres pertinentes para hacer una reflexión final. En el chat. Al chat para que vayamos leyendo lo que nos mandaron los compañeros, pues que te felicitan. Hay una parte donde cuando el ecocidio, que es importante también de alguna manera ido a mermarse. Bueno, ese es el comentario y lo hace la reflexión que hace sobre Dios también, que es un de comportamiento, que si tendrías que diseñar una taxonomía, una epistemología y una metodología, aquí lo nuevo sería como la taxonomía, que fue lo que más o menos aparte. Me sigo adelante con los comentarios. Paradigma que se busca imponer en el mundo global, el ser mejor con el uso de tener y poseer, darle peso al uso de tener y poseer, ¿no? Dentro del paradigma dice, la CIO dice, propongo un diálogo entre ustedes como grupo de economistas de unos sociales. Pertenezco a estos y siento que es urgente ese diálogo, por ejemplo, imagino que se refiere al nuevo ascenso de los gobiernos de izquierda. Entonces, esto lo dices adelante, está Armando, te agradece porque está muy interesante la plática. Chelas Azcueta es del Perú, es del Salvador en Perú. Estoy latinoamericana de economía humana. En estos momentos estamos coordinando desde Uruguay, que se les dio la invitación. Jesús dice que miles de hectáreas de cultivos se han perdido en incendios ocasionados por la sequía del cambio climático. Entre las economías transformadoras de los movimientos ecológicos es necesario y urgente. Sí, que también como que se señale la importancia. Y bueno, aquí Rosa Guillén nos habla sobre el INEI en el año 2010, el pago del 20% del Producto Interno Bruto. Se felicita y nos felicita. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, escribe Nelson. Y quiero destacar algunos aportes fundamentales. Viene de ahí la identificación del conservancia, de sistematizar experiencias que se puedan catalogar o situar en otros movimientos urbanos y rurales desde diversos planos o perspectivas, vecinos, pueblos o naciones originarias. Han habido intentos importantes de parte de los movimientos, grupos de apoyo como asociaciones civiles, pero no tenemos un referente claro
desde la docencia o de la investigación. Para nosotros es muy importante descubrir el ético desarrollado por ustedes. A ver, permítame, en torno al tema, lo cual para nosotros serviría mucho de conocer intercambiar, investigadores con los académicos, con los científicos. Finalmente, hay importantes experiencias de gestión territorial por parte de los pueblos, de afrohondureños que intentan construir una visión práctica de la economía solidaria. Una plataforma de discusión y acción como la de ustedes serviría mucho. Isabel Ávila dice, no he podido guardar lo técnico y creo que terminamos. No sé si te leí, María Arcelia. Gracias. Hay tanto que comentar aquí, que me voy a quedar corta, creo, pero quisiera volver sobre algo que el comentario de Mónica, que sí me preocupa, porque no es que se sustituya a Dios, o sea, ahí quizá hay que profundizar un poquito más en esto, porque no es que se niegue a Dios, sino que en qué Dios creemos, ¿no? Y hay una vertiente muy importante de quienes creemos que Dios se hizo humano, ¿no? O sea, Dios se hizo humano, vivió en una familia, murió como humano, y el legado de Jesucristo y de lo que fue después la Iglesia de los Pobres ha sido fundamental en las vidas de muchos de nosotros. Entonces, no puedo pensar en Dios si no pienso en mi prójimo, en mi próximo, ¿no? No puedo, esto que alguno de ustedes comentaba, que voy a la iglesia, me persino, comulgo, y luego salgo y no tengo nada que ver con mi vecino, no me involucro en los problemas de mi compañera, ejerzo un poder arbitrario sobre mis hijos, en fin, o sea, estos desfases se producen porque incluso se abona a un mundo de la abstracción que no tiene que ver con la vida concreta. Y yo creo que el hecho de creer en un cristianismo de la liberación hace que no podamos decirnos cristianos creyentes si no estamos comprometidos con nuestro más próximo, con el prójimo. Y si no hacemos algo, por eso decía, recuperaba todos estos movimientos inspirados en la teología de la liberación. Si ustedes recuerdan, algunos que más o menos compartimos edades, fue muy importante para América Latina la teología de la liberación porque generó muchos movimientos eclesiales comprometidos, en primer lugar, con los más y las más pobres, ¿no? Fue una opción por luchar contra la pobreza y contra todas las causas que generan pobreza y desigualdad. Y muchos núcleos de ese movimiento se siguen manteniendo. Entonces, creemos en ese Dios comprometido con la vida, ¿no? En eso creemos. Y de hecho hay teólogos y teólogas que han trabajado muchísimo y siguen trabajando estos temas. Y me encantaría, Mónica, que pudiéramos seguir dialogando para que no te quedes con esta impresión que expresas en el chat, porque fue muy breve, fue muy rápido, discúlpame si no lo pude precisar bien, pero me encantaría mantener un diálogo contigo y vincularte también a otras personas con las que podemos platicar más esto, que es para ti una preocupación. Rosita, gracias por el dato que da, que en el caso peruano, el ejercicio que se hizo de medición del trabajo no remunerado representó el 20% del Producto Interno Bruto, y en México, si no me equivoco, fue el 27% del PBI. O sea, como casi el 30% de la economía sostenida con un trabajo no remunerado, un trabajo a favor de la vida, y de la reproducción a través de la
asegurar los bienes materiales que hagan posible la vida. Y esa es como la primera, la economía tiene que dar cuenta de esto que es básico, o sea, cómo proveemos los bienes materiales que hagan posible la vida, los bienes materiales, y por eso estas experiencias que nos narra Rubén son importantísimas en ese sentido. Muchas gracias a Nelson de Honduras, me parece que también están trabajando, hay experiencias importantísimas donde vinculan esta construcción de una economía alternativa con procesos agroecológicos que son fundamentales y que están dando vida en muchos territorios. Entonces, creo que también reconozco mucho ese trabajo, me gustaría conocerlo más de cerca. Y el tema de la sistematización, fíjense que esta es una metodología de recuperación de saberes que redunda al mismo tiempo en la creación de nuevos conocimientos y eso a su vez en el fortalecimiento de nuestras prácticas. Y esto lo trabajamos de manera muy sencilla desde los procesos de educación popular y desde los procesos también en Fe y Acción Solidaria, los movimientos cristianos progresistas, que planteaban de manera muy sencilla el ver, juzgar, actuar, que era partir de la realidad, recuperar, describir esa realidad, reflexionarla, teorizar sobre esa realidad, ver las implicaciones causales, multicausales, las articulaciones, ¿y para qué? Con el objetivo de volver a esa práctica y tratar de mejorarla y sostenerla. Entonces, eso que se ha hecho durante mucho tiempo, de repente se perdió en las universidades. Entonces, en las universidades, nosotros hemos descubierto, los que estamos en la docencia, en la investigación, nos hemos dado cuenta. Aparece la realidad, se describe y luego se trata de encontrar por ahí una teoría, un cuerpo teórico, algún autor que habló sobre el tema y se lo ponemos como sombrero. Y luego las conclusiones salen redactadas y si uno ve con cuidado hay un desfase entre la teorización, la reflexión teórica y la práctica y la experiencia misma. Entonces, la verdad es que también las universidades tenemos que aprender mucho de este gran movimiento formador. Hay una experiencia muy interesante ahora con las universidades del buen vivir, el currículum global, todo esto que se está produciendo básicamente en los espacios de la sociedad organizada, tenemos que llevarlo a las universidades. O sea, yo creo que ahí hay un proceso de enriquecimiento mutuo que tenemos que recuperar y tratar de hacerlo sin prejuicios, porque yo creo que estos retos que he compartido los tenemos todos de alguna manera, ¿no? O sea, estamos en procesos de construcción en donde a veces una experiencia a la que le dedicamos muchos años de la vida se cae muy fácilmente por un artículo, por el comentario, o porque a un gobierno no le cae bien a la dirigente y la elimina o elimina al dirigente, etcétera, ¿no? Entonces, creo que siguen habiendo retos muy grandes y esta interacción de los espacios educativos, formativos, de investigación, es fundamental en este tiempo. Mantener estos espacios como son fundamentales en este tiempo. Se los agradezco mucho. Yo creo que ya hasta me pasé de la hora. Perdón. Sí. Y vamos a cerrar la sesión. Les damos las gracias. Antonia Mendoza, Beatriz Ángel, César González, César Mayoli, Castillo, Heréndira Gutiérrez, Georgina Dávalos, Isabel Ávila, Arenci Hernández, Jesús Quispe, García del Río, Laura,
Félix Ramírez, Mago Luyando, Mauricio Montoya, Michael Azcueta, Odich, Oralia Carrillo, Ortiz María, Miriam, Percy Andía, Raúl Vidales, Rocío de Avellano, Rosa Guillén, Rubén Daza, Teresa Arzúa. Ricardo, me gustaría mucho antes que termines de hacer una invitación a Michelle Azcueta, porque hay una experiencia muy importante en el Perú, en Villa El Salvador, y él ha sido uno de los actores fundamentales. Quizá para una próxima oportunidad, Michelle, que pudieras compartirnos en este espacio latinoamericano la experiencia de Villa El Salvador en el Perú. Perfecto, entonces que nos la exponga. Nada más darle las gracias, nada más, y con mucho gusto. Mucho gusto, de verdad, es un tema. Hay varias cosas para conversar, es cierto, pero nada más digo una, ¿no? Experiencias masivas. Porque una cosa es hablar de economía solidaria, que siempre nos queda, hablo en general, por favor, ¿no? En experiencias pequeñas, estamos hablando de economía, hablemos de economía, ¿no? Y nuestra experiencia en Villa Salvador se ha intentado a través de la pequeña empresa o empresas familiares, pero realmente algo me parece un poquito más, con muchos problemas, ¿eh? Pero bueno, con mucho gusto otro día les puedo compartir con ustedes. Muchísimas gracias, ¿eh? Ojalá que nos puedan mandar los cuadros que ha presentado, ¿eh? Pues manda la propuesta y con mucho gusto. Este proyecto es de economía social, pero con mucho gusto lo vinculamos. Muchas gracias. Si es así. Entonces quedamos, María Arcelia, sobre la propuesta de Perú. Me la hagan llegar. Les damos las gracias. Estuvo bastante bien. Claro, no se trata de terminarlas bajando, hay que seguir viendo, hay que seguir contextualizando, analizando, proponiendo, trabajando sobre todo para bien, para cambio de la ecología, para el cambio social. Bueno, pues Inmenso, María Arcelia, te agradecemos mucho y esperamos pronto qué buenos con tu experiencia, con tu saber, con tu conocimiento, que has sintetizado muchas cosas. Está lo del libro, y sí me gustaría platicar después contigo en corto para que a manifestarse en ese trabajo, si tú me lo permites. Gracias, Armando. Gracias, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María Arcelia. Gracias. Gracias a ustedes. Ricardo, Michelle, Rocío.